meses la recaudación fiscal por la venta de pisos en Aragón se dispara un 39% tras la subida de impuestos. La DGA podría recaudar este año más de 204 millones por el impuesto de transmisiones patrimoniales y el de actos jurídicos documentados. Analizaremos con nuestros invitados esta información y también hablaremos de educación. Los colegios ya han comenzado a elegir los horarios según establece la normativa, lo que ha supuesto la polémica entre los padres del alumnado. Para debatir sobre estos temas ya nos acompaña esta noche Ricardo Mur, presidente de CEO de Zaragoza. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Javier Martínez, diputado de Ciudadanos en las Cortes. Buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches. Y Carmen Ayoza, coordinadora del Grupo Municipal Xunta Aragonés. Buenas noches. Buenas noches. Comenzamos hablando de impuestos. La subida aprobada por el Ejecutivo PSOE Xunta Aragonés empieza a tener efectos en las arcas autonómicas. Si en enero de 2015 la DGA logró unos ingresos de 7,4 millones, tanto por la compra-venta de viviendas como por la constitución de hipotecas, este año la cifra ha alcanzado los 10,3 millones de euros. Valoraciones de estos datos, Ricardo. Bueno, pues es una valoración que yo creo que está motivada por dos temas, ¿no? Un tema, el alza impositiva, es decir, yo creo que en estos momentos se paga prácticamente un 30% más de lo que se pagaba anteriormente, es decir, un 1,5 frente a un 1 de lo que es actos jurídicos documentados. Y yo creo que es un punto más también lo que son transmisiones patrimoniales, ¿no? Es decir, eso yo creo que se lo explica por un lado, ¿no? Y por otro lado, lo que lo explica es la mejora en la actividad. Yo creo que la mejora en la actividad de venta de viviendas y en todo lo que significa el mundo inmobiliario es hoy mejor que lo que era el año pasado, ¿no? Entonces yo creo que son los dos vectores que hacen que la recaudación sea superior, ¿no? Yo creo que si esa recaudación es superior, hubiese sido superior solo por el incremento de la actividad, y lo que se demuestra es que esta subida de impuestos pues quizás no había que haberlo hecho. Es decir, yo creo que es mucho más interesante promover y mejorar la actividad económica, es decir, que se vendan más viviendas, que haya más actos susceptibles de pagar esos impuestos, y no tanto subir el tipo, que es lo que se ha hecho, ¿no? Aquí se han hecho las dos cuestiones, con lo cual la recaudación este año pues evidentemente va a tener cifras muy superiores a las del año pasado. Javier. Bueno, aquí el propio consejero, que ha estado hablando de este tema los últimos días y anunciándolo hoy a bombo y platillo, pues la subida de la recaudación, obviamente eso era algo que se podía prever, ¿no? Dada la subida que se ha producido y los porcentajes en los cuales se ha producido. La cuestión es que nosotros obviamente consideramos que esto no era necesario. O sea, el propio mercado ya está en crecimiento, la recaudación iba a crecer por la propia inercia del mercado,
y obviamente cualquier tipo de presión fiscal, lo queramos o no, pues puede tener determinada incidencia. Vamos a recaudar más, pero a lo mejor sí que podríamos haber recaudado muchísimo más sin aumentar la presión a cada uno de los ciudadanos por el simple hecho de que se vendiesen más pisos. No, lo que había que hacer realmente era reactivar la economía, y sobre todo con medidas como esta, en la que nosotros ya dijimos y indicamos que además que no tiene ninguna progresividad. O sea, esta subida impositiva realmente está afectando tanto a aquel que puede por fin acceder a un piso, pongamos de 40.000 euros, como aquel que se va a comprar uno de 400.000 euros, ¿no? No consideramos que desde luego la proporción o las subidas impositivas este gobierno las haya realizado de forma progresiva. Tenemos que entender que hay muchas personas a las que un simple sueldo, el sueldo de un mes, les supone muchísimo, ¿no? Y a esas se les ha cargado también el impuesto en la misma proporción, ¿no? Bueno, pues estas son pequeñas cifras, las hemos tratado ya muchísimas veces en Cortes y creemos que obviamente no era necesaria esta subida, y desde luego la subida o lo que vamos a recaudar además podría haber sido incluso muchísimo más apostando por una reactivación de la economía o de las operaciones, ¿no? Compra-venta de pisos. Carmen. Bueno, pues estoy en parte de acuerdo con Ricardo y en parte de acuerdo con Javier, pero evidentemente no en todo. Bueno, la verdad es que leyendo esta mañana el espléndido artículo de Manu López, claro, no te puedes quedar única y exclusivamente con el dato de que sube el impuesto, porque realmente no es así. En realidad lo que están subiendo son el volumen de transacciones, es decir, ha habido una diferencia potente en relación con, sobre todo, la venta de viviendas, la venta de inmuebles, que bueno, de diciembre a enero había una modificación de prácticamente un aumento de en torno a 50 inmuebles. Son varias cuestiones las que hay que tener en cuenta, y es que, claro, evidentemente, hasta que no se acometa una reforma en profundidad de la financiación de las comunidades autónomas y posteriormente la de los ayuntamientos, de momento sí que es cierto que las comunidades autónomas tienen esa posibilidad de aumentar actos jurídicos documentados de transmisiones patrimoniales, y en el caso de transmisiones patrimoniales realmente donde se está poniendo la subida potente, porque yo sí que creo que hay una progresividad fiscal indirecta desde el momento en el que no es lo mismo una persona que accede a una vivienda de 40.000 euros que una persona que accede a una vivienda de 600.000 euros o a un inmueble, porque es cualquier tipo de transmisión patrimonial, no solamente de vivienda. Pues claro, no es lo mismo pagar un 7 que pagar un 8 que pagar un 10, que es el máximo. Con lo cual, pues bueno, nosotros siempre hemos entendido que para pagar los servicios básicos, educación, sanidad, etcétera, hacen falta ingresos. Y evidentemente también entendemos que tiene que pagar más el que más tiene. Entonces, claro, sí que es cierto que es una
indirecta a intentar la progresividad, porque sinceramente desde Xunta de Aragonesista entendemos que el que adquiere un inmueble de 600.000 euros tiene más posibilidad de pagar impuestos que el que adquiere una vivienda de 40.000. Ricardo. Bueno, lo que pasa es que aquí se habla de esta progresividad, pero es una progresividad muy pequeña. Es decir, este impuesto perjudica a las clases más humildes. Es decir, porque no es lo mismo esa diferencia de medio punto, de un punto, en lo que estamos hablando, ni con las diferencias de rentas que pueda haber. Es decir, este impuesto, como ya dijimos, la subida impositiva afecta a todos. Y es verdad que nosotros pensamos y coincidimos con lo que dice el representante de Ciudadanos, y así lo manifestamos al consejero, que esta subida era innecesaria y que puede ralentizar inversiones o puede resultar menos atractiva para la atracción de empresas que están buscando otros territorios que se han caracterizado siempre por una estabilidad y una seguridad jurídica, como es el caso de Aragón, ¿no? Pero es que además esa propia actividad, según las cuentas que tenía el propio gobierno, iba a aumentar del orden de 300 millones de euros la recaudación respecto al año anterior. Es decir, porque también aquí, para que los televidentes nos entiendan, hay una parte que viene de recaudación propia por parte de la comunidad autónoma y hay otra parte que viene de la participación de tributos del Estado. La participación de tributos del Estado derivado del incremento de actividad ya va a incrementarse ya de por sí. Es decir, las transferencias que va a recibir el gobierno de Aragón hoy son muy superiores a las del año pasado. Si a eso le sumamos el incremento impositivo, pues el gobierno pues, se va a juntar del orden de un mínimo de 300 millones más de lo que tuvo el último gobierno del Partido Popular. Y nosotros lo que echamos de menos ahí es una política, y ahí coincido con Carmen, es decir, hay que queremos un Aragón del bienestar, y ese Aragón del bienestar hay que pagarlo. Eso solo se paga vía impuestos, pero también hay que recordar, y es lo que yo he hecho en falta, vía ajuste, es decir, vía control del gasto, y vía gastar en lo que es necesario y suprimir el gasto superfluo, ¿no? Yo creo que ahí también no solo se trata de poner más medios, sino se trata también de gastar donde hay que gastar. De hecho, en la línea que dice Ricardo, el Ejecutivo estima que en 2016 la recaudación de estos tributos supere los 204 millones, perdón, Javier. Sí, la verdad es que yo creo que se hizo una estimación con respecto a las cifras que tenían del 2015. Obviamente ahí sí que hay unos organismos como es la IREF, que le dice que vamos a tener un crecimiento del 3%, que en este momento se está poniendo en duda. Por desgracia nos estamos encontrando pues con que los organismos estatales, que son los que hacen más o menos, dan las indicaciones de por dónde puede ir el crecimiento de la economía en Aragón, pues ya están empezando a dar ciertos avisos de que es probable que no lleguemos
a esos aumentos del 3%. Eso ya suponía, obviamente, que la recaudación para el consejero pues iba a ser superior. La cuestión es que nos encontramos con que, y esto nosotros lo hemos planteado muchas veces, esta recaudación se establecía o se había justificado, esa subida impositiva se había justificado en lo que eran, en lo relativo al aumento de los servicios sociales, diciendo que estos presupuestos aumentaban vía impositiva, pero que se justificaba porque la parte de gasto pues iban a unos presupuestos más sociales. Nosotros lo hemos dicho por activa y por pasiva. La principal de las políticas sociales que hay en este momento es la del empleo. Y ahí precisamente el presupuesto lo que ha hecho es reducirse drásticamente. Porque si tú generas empleo, al final lo que vas a generar son más operaciones inmobiliarias. Si la gente lo que quiere es comprarse la casa y quiere comprársela con su sueldo, resulta lo que estamos haciendo es hacer todo lo contrario. Poner más impuestos a esas operaciones y no hacer absolutamente nada para que la gente pueda terminar comprando el piso. Es decir, exprimir a los que sí que pueden, pero no dar la oportunidad a muchísimos más. Bueno, eso es una interpretación acerca de qué es lo social, qué no deja de serlo y cuáles son las prioridades que obviamente esta discusión ha sido más que tenida en las Cortes de Aragón. Carmen. Hombre, evidentemente la primera fórmula para evitar pues bueno, que la gente tenga necesidades sociales es el empleo, eso es evidente. Pero no lo es menos que en tanto en cuanto se crean esas condiciones, que no solamente las crea la administración pública, sí que es cierto que las administraciones públicas son un buen agente dinamizador del empleo, pero evidentemente es la propia economía, las propias empresas las que generan el porcentaje más elevado de puestos de trabajo. En tanto en cuanto esas condiciones no se generen, hay muchísima gente que está pasándolo realmente mal, muy mal. Entonces, esa gente necesita un ingreso a razones de inserción que a lo largo de este año 2016 va a subir exponencialmente. De hecho, eso afecta de manera directa a las ayudas de urgente necesidad del Ayuntamiento de Zaragoza, que van a suponer 3 millones de euros menos en el presupuesto del 2016 de lo que se presupuestó inicialmente en esas previsiones que a veces se hacen. Y luego, aparte, otra de las cuestiones fundamentales donde se ha invertido desde el Gobierno de Aragón es en vivienda. En vivienda se han aumentado 40 millones de euros. Las cuestiones que tienen que ver con las ayudas sociales. Entonces, bueno, como se suele decir, primero cogerlo y después sacarlo. Primero atendemos las necesidades básicas y perentorias y paralelamente vamos creando estas condiciones que van a permitir que las personas puedan ser contratadas. Vamos a intentar invertir en obra pública, vamos a hacer condiciones especiales para la contratación, etcétera, etcétera, pero vamos paso a paso. No podemos estar esperando a que el mercado o a que las administraciones creen ese empleo, porque entre tanto la gente tiene
comer, dormir, etcétera, etcétera. Bueno, dejamos aquí la recaudación fiscal y vamos a cambiar de tema. Hablamos ahora, si les parece, de educación. La Consejería ya ha dado luz verde definitiva al cambio de jornada en los colegios aragoneses. Serán los centros lectivos los que presenten su proyecto antes del 3 de marzo y las familias quienes voten lo que prefieren para sus hijos antes del 8 de abril. Una nueva normativa que no está libre de polémica. No sé cómo lo veis vosotros, Javier. Bueno, yo creo que aquí es una cuestión que sinceramente yo estuve hablando esta semana además con Maite Pérez, con la consejera, y sí que indicar que aquí lo principal es la premura con la que se realiza. Eso para empezar. O sea, esto yo creo que es una decisión que tenía que haber tenido mucho más recorrido, no haber empezado a plantearla hace poco más o menos un mes, es cuando se empezó ya a escuchar esto con mayor intensidad y que ahora te encuentres con que hay un proceso ligado, eso sí, pues a un proyecto de innovación. Bueno, podemos justificarlo o no justificarlo, que tiene que estar terminado nada más y nada menos que el 3 de marzo. Voy a dar una matización. Cuando se dijo que no se llevaba adelante la LOMCE era porque los profesores en 2 meses no les daba tiempo a hacer una adaptación curricular. Y ahora resulta que nos estamos encontrando con que se hace un planteamiento de que tiene que haber un plan de innovación que casi cambia el mecanismo completo de funcionamiento del centro casi en 15 días. A eso sí que da tiempo. Bueno, yo creo que lo mínimo al principio tendríamos que tener un poquito de coherencia. Si además a esto le añadimos de dónde viene realmente o qué es lo que está motivando pues la entrada de esa jornada continua en el debate, vamos a decirlo así, pues la cuestión yo creo que tiene cierta trascendencia. Y máxime, y eso simplemente como anécdota, en las Cortes de Aragón, en el último pleno, la semana pasada precisamente, salió uno de los temas, para mí uno de los principales, yo creo que deberíamos de acometer con mayor celeridad, que es el de la conciliación laboral. Se trató precisamente ese tema. Y lo que decía las Cortes, lo que se trató era que se empezó a hacer un estudio acerca de cómo se podía potenciar la conciliación laboral tanto en el trabajo entre el trabajo y la familia. Y uno de los ámbitos donde se pedía que se hiciera el análisis y el estudio era el educativo, precisamente. Es decir, tenemos por un lado las Cortes de Aragón diciendo que tenemos que hacer un estudio para ver cómo se establece una conciliación laboral, y por otro lado tenemos a la Consejería de Educación tomando decisiones de prisa y corriendo en cuestiones que afectan a muchísimos, por no decir a todos los padres, ¿no? Porque lo que quieras o no, cuando tenemos hijos, y los que tenemos hijos, creo que aquí somos los que tenemos hijos, cualquier decisión de este tipo, cualquier posible cambio de este tipo, nos quita el sueño. Lo sabemos porque al fin y al cabo ahí afecta a nuestra vida y a la de nuestros hijos principalmente, ¿no? Carmen. Bueno, pues lo primero que me gustaría hacer es un poco desmitificar toda esta cuestión. ¿Por qué digo esto? Bueno, nosotros en Centro Aragonesista llevamos trabajando el tema de la jornada continua pues desde la anterior legislatura
desde el año 2011 en relación con estas cuestiones. Y lo primero que me gustaría hacer es aclarar un poquito, porque sí que es verdad que bueno, pues puede parecer que este tipo de medidas va directamente contra la línea de flotación de la conciliación, pero yo creo que ese es un mensaje que no es del todo cierto. Quiero decir, cuando se plantea esta orden, que además sí que es cierto que en la anterior legislatura, en el último tramo de la anterior legislatura, los 2 últimos años, ya la gente que estábamos en la plataforma de la escuela pública, la gente que teníamos relación con FAPAR, toda esa gente ya sabíamos que este tema se estaba moviendo, pero al final no se llegó a terminar de dar el paso, porque Dolores Serrat no terminó de dar ese paso, porque también es verdad que se planteaba desde un punto de vista muy del profesorado, y nosotros entendíamos también que había que hacerlo desde un planteamiento global del centro educativo. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros entendemos que sí que es cierto que la orden recoge lo que es la organización del tiempo escolar, es decir, cómo tú reubicas la jornada, porque en principio una de las cuestiones que se plantean es que los centros tienen que presentar esos proyectos educativos antes del 3 de marzo, pero esos proyectos educativos tienen que garantizar 2 cuestiones. Primero, que el centro no se va a cerrar antes de lo que se podría cerrar anteriormente, y luego también se plantea pues, bueno, que el servicio de comedor tiene que estar integrado dentro del servicio educativo, con lo cual los menores, nuestros hijos e hijas, van a poder entrar igual que entraban antes, en torno a las 9, 9 y media, en función de cada centro, y van a poder salir entre las 4 y media y las 5 como salían anteriormente, bueno, en algunos incluso a las 4. Aquí la cuestión es una cuestión básicamente pedagógica, es decir, si es bueno que los menores estén desde las 9 hasta las 2 ininterrumpidamente o con unos determinados espacios de descanso en ese periodo. Pero ahí es donde también los centros tienen que hacer un esfuerzo potente con el apoyo de los padres, desde el 55% de padres, que ya anticipo que nuestra posición política era del 75%, porque entendíamos que los padres y las madres tienen una es fundamental, es decir, que colaboren con los centros educativos en todo lo que tiene que ver con la educación de sus hijos e hijas. Pues bueno, hombre, ahí lo que hay que hacer es, evidentemente, en ese programa educativo, plantearlo de una manera adecuada. También es verdad que ahí es necesario el apoyo de la consejería, porque evidentemente todos los centros no son igual. Hay algunos centros en desventaja, hay algunos centros con determinados tipos de población, hay algunos centros en los que los padres y madres no se implican tanto. Entonces, quiero decir, hay una cuestión muy variada, hay un mosaico, un mapa muy diferenciado. Entonces, ahí sí que es verdad que nosotros
entendemos que el departamento tiene que tener una visión global. Quiero decir, no puede ser que trates igual lo que es diferente. Entonces, lo primero que hace falta es, desde luego, esos proyectos que tengan todas las claves pedagógicas de que los niños y las niñas van a estar adecuadamente atendidos, que van a tener una educación adecuada y luego que van a cubrir todo el horario, porque evidentemente uno de los riesgos que había en la legislatura anterior era precisamente ese, porque había centros en el ámbito rural que, por ejemplo, si iniciaban, había un riesgo de que si iniciaban la jornada a las 9 y terminaban a las 2, la gente que no se quedaba a comedor no tenía el autobús, porque o la que se quedaba al comedor no tenía el autobús, porque digamos que no coincidía el servicio de autobús con el servicio educativo. Entonces lo que hay que hacer es limar todas esas diferencias, intentar que realmente los centros sean autónomos en el sentido de que funcionan adecuadamente, pero por supuesto con la supervisión del Gobierno de Aragón. Y ahí, desde luego, tiene que haber una coordinación íntima e intensa entre los padres y los centros escolares y las madres, claro. Ricardo. Yo creo que es un profundo error. Creo que es un profundo error donde además se ha obviado los intereses de dos de las principales partes de la comunidad educativa, que son los alumnos y las familias. Es decir, aquí el tema del cambio de horarios únicamente responde a los intereses de una parte, que es la parte del profesorado. Es decir, que yo sí que entiendo que puedan querer trabajar solo por las mañanas, pero yo creo que afecta, primero, como muy bien decía Carmen, a la calidad pedagógica. Es decir, vamos a ver, ¿por qué tenemos que estresar a los niños con una jornada concentrada cuando cuando pueden tener la mañana y la tarde, que están saliendo a las 5 o 5:30? Dos, esto afecta a los más pequeños. Es decir, porque a partir de los 12 años hay que recordar que ya no hay clase por la tarde. Entonces, vamos a ver, a los niños de 3, 4, 5, 6, 8 años que vamos a meterle una paliza por la mañana, en algunos casos teniendo que anticipar la entrada a las 8 de la mañana. Luego, en segundo lugar, ¿qué pasa con los padres que trabajan? Aquel matrimonio que trabaje en los dos, o bien llenan al niño de extraescolares para poderlo recoger a las 5:30, o el niño no va a estar solo en casa. 3, ¿qué pasa, como decía, con todos los temas de comedor? Es decir, yo creo que aquí solo se ha mirado a una de las partes. Por otro lado, la mayoría que se pone para probar esos cambios de horario me parece una mayoría escasa y pequeña. 3, corremos el riesgo de que haya un sistema educativo en Aragón en primaria de 2 velocidades. Es decir, un colegio o que tenga clase mañana y tarde, y un colegio que solo tenga clase por la mañana. ¿Cómo van a salir preparados los niños ahí? Es decir, yo creo que estamos banalizando sobre un tema que es esencial, que es la formación de nuestros niños, y que aquí solo se ha hecho
que una jornada continua. Bueno, pues mires ese caso, pero no se haga de la manera que se está haciendo, que yo creo que va a traer un sistema educativo mucho más fragmentado de lo que está. Bueno, luego la polémica está servida. Si os parece, vamos a terminar con otro caso, por decirlo así, también polémico, que es el de los viajes de Zaragoza en Común. Todos los grupos municipales coinciden en que CEC confunde lo que es de partido con lo que es institucional. Valoraciones rápidas de esta cuestión. Carmen. Bueno, pues desde el ayuntamiento que estás tú. Sí, bueno, la verdad que desde el ayuntamiento se ve de una manera muy clara, porque de hecho fue en la Comisión de Hacienda, es decir, en el ayuntamiento, donde se plantean esas liquidaciones y donde se ve realmente donde se están produciendo esos gastos. Sí que es cierto que nosotros como Grupo Municipal de Chunta hemos denunciado en numerosas ocasiones pues esta práctica, porque pues bueno, hay determinadas actividades que realmente tenemos seguro que desde la alcaldía nos están aclarando si es una cuestión del ayuntamiento o es una cuestión de su grupo político. Entonces hay que ser escrupuloso, hay que ser muy cuidadoso. No puede ser que 9, 8 o 9 personas se vayan un fin de semana a Barcelona a costa del erario público para estar pues haciendo actividades de un determinado partido político o coalición, una serie de coaliciones de partidos políticos o de ciudadanos, para estar hablando de su libro, como se dice vulgarmente. No puede ser. Si realmente se van a La Coruña o se van a Barcelona para hablar de cosas que tienen que ver con los en común, con las nuevas coaliciones y demás, pues hombre, eso lo tiene que pagar su partido, su coalición o su propio pecunio, pero desde luego no lo tiene que pagar el ciudadano de Zaragoza. Ricardo. Yo creo que los discursos los aguantan todo, pero ahora estamos en los hechos. Es decir, yo creo que ahí esos nuevos discursos que se hacían por parte de Zaragoza en Común, vemos que a la hora de los hechos pues quizás no se corresponde de esa manera. Yo creo que cualquier representante público tiene que separar muy claramente aquellos gastos que son institucionales de aquellos gastos esencialmente privados. Es decir, es más, en lo que son reuniones de diversos ayuntamientos existe la FEM, la Federación Española de Municipios y Provincias, donde el Ayuntamiento de Zaragoza siempre ha tenido un papel, y hay que recordar que Zaragoza en Común renunció a estar. Y el Ayuntamiento de Zaragoza hoy no está representado en la Federación Española de Municipios y Provincias. Por eso llama la atención que se paguen con fondos públicos reuniones de partido, ¿no? Entonces yo creo que eso, si lo hiciese cualquier otro partido más tradicional, pues se pondría el grito en el cielo. Y en esos momentos yo creo que también hay que decirlo, ¿no? Y decir, oye, esto hay que rectificar. Y yo me pregunto si Luisa Fernanda Rubio hubiese pasado al gobierno de Aragón un pintalabios, la que se hubiese liado.
la que se besa el hielo, ¿no? Es decir, pues esto es lo mismo. Es decir, Javier. Bueno, se habría liado parecida porque desde luego la que se ha liado con la gomina también es considerable, ¿no? Pero desde luego aquí hay una cuestión que es fundamental. El Ayuntamiento de Zaragoza es una institución, obviamente el coste al erario público que corresponde a los actos que corresponden a esa institución y en representación de esa institución. Bueno, yo creo que aquí el problema es que cuando uno es papista, pues tiene que serlo hasta las últimas consecuencias y sobre todo dar ejemplo, ¿no? Y esto obviamente aquí lo que estamos viendo es que no se está dando el ejemplo suficiente. Desde luego, el tratar de utilizar dinero público para desplazamientos que corresponden al partido, nosotros creemos que roza una delgada línea que es precisamente la de la financiación de los partidos, porque al fin y al cabo es algo medianamente parecido, ¿no? El partido al fin y al cabo tiene que desarrollar una actividad y lo que no da lugar es a que se produzca ni como lo han hecho unos ni como parece que lo empiezan a hacer otros que exigen esa pulcritud continua, ¿no? Yo creo que esto hay que ser sumamente cuidadoso después de las posibles bromas que vengan a colación de que haya sido precisamente pues, un bote de gomina. Muchas veces es más el hecho que el importe, ¿no? o el acontecimiento en sí mismo. Desde luego, pero que ha tenido repercusión, Ricardo, lo ha tenido y muchísimo. Creo que ha salido hasta en diarios internacionales. El caso es que la semana pasada conocimos el viaje a Galicia y hoy hemos conocido el de Barcelona, ¿no? Es un poco... Carmen. Sí, así es. Es decir, es que lo que no puede ser, además es imposible. O sea, no puede ser que andamos confundiendo unas cuestiones con otras. Quiero decir, vamos a ver. Nosotros en Junta de Aragonés está todos los cargos públicos y orgánicos que cobramos de una manera directa o indirecta o que trabajamos para el partido, tenemos una aportación X en función del sueldo, pues para contribuir a los gastos del partido, con independencia de lo que puede tener cada partido como consecuencia de sus resultados electorales. Entiendo que CEC hará algo parecido. De hecho, eso nos vendieron en campaña electoral, que a pesar de que al ayuntamiento o al ciudadano le cueste el sueldo del alcalde X, que ellos cobran menos, ¿no? Pues si realmente eso es así, que tampoco lo llegamos a saber, pues toda esa diferencia les servirá para pagar este tipo de cuestiones, porque tienen una serie de asesores interesantes. Quiero decir, entonces yo creo que es importante separar nítidamente y ya no solamente a nivel de gastos, sino a nivel de utilización de espacios, porque bueno, pues ya nos ocurrió el año pasado que utilizaron un equipamiento municipal, concretamente el auditorio de Zaragoza, que tiene un coste de en torno a 3.000 euros para cualquier ciudadano, que bueno, pues lo utilizaron para un baño de multitudes de su propio partido. Entonces, quiero decir, hay que ser muy cuidadosos.
maravilloso. Y eso ya no es cuestión de nueva política ni vieja política. Es evidente que cuando tú has estado dando lecciones antes de entrar al puesto o antes de entrar de ocupar el cargo y después pues no lo hace, pues evidentemente te van a mirar con mala lupa, ¿no? Pero es que es lógico. Entonces, hombre, no solamente es cuestión de decirlo y vociferarlo por las calles y en los periódicos y en las redes que vamos a ser estupendos y maravillosos, no, es que hay que demostrarlo. Javier y Ricardo, para acabar. No, pues yo creo que va de esto. Nosotros, por ejemplo, sí que tenemos una aportación de nuestro sueldo, que es una cosa que una de las partes que tiene la carta ética del partido, ¿no? Y creemos que de esa es de la que se tiene que financiar todo lo que sea actividad del partido. Actividad del partido, porque aquí de lo que estamos hablando es de un dinero que los ciudadanos, con el que contribuyen los ciudadanos al funcionamiento del Ayuntamiento de Zaragoza, no al funcionamiento del partido que en este momento tiene la gobernanza del Ayuntamiento de Zaragoza. Y si tú eso lo has promulgado y has pedido que sea condición sine qua non, ¿no? Para muchas cuestiones, obviamente el primero que no puedes fallar nunca eres tú. Eso ya es, vamos, fallar directamente con el ejemplo, ¿no? Yo creo que el carácter ejemplificante, ¿no? Es decir, yo creo que en estos momentos cualquier persona que se dedique a la política tiene un plus de responsabilidad y un plus de ejemplo. Es decir, y estamos viendo todos los días como hay casos que la verdad que nos avergüenzan a todos, y lo que esperamos de nuestros representantes políticos, sean del signo que sean, es esa ejemplaridad y que el dinero público vaya destinado a los usos públicos, y que el dinero, con el dinero del grupo, con el dinero del partido, pues se sufraguen los gastos del partido. Pues con este mensaje nos quedamos. Como siempre, muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado, y a ustedes les